Manuel López está conectado y le vamos a preguntar, la oposición, Juan Manuel, buenas noches, gracias por este contacto. Buenas noches. ¿Va a reaccionar más allá del comunicado de alguna manera cuando esté publicado el nuevo DNU por el toque de queda? Sí, vamos a ver qué publican. Yo hoy con un poco de ironía decía en qué estará pensando Vilma Ibarra, que es la funcionaria de gobierno que escribe los decretos del presidente. ¿Qué eufemismo va a usar? La verdad que es imposible hacer un toque de queda de esta manera. Un toque de queda es la forma vulgar de decir en realidad que todo el mundo tiene que quedarse en su casa por una disposición presidencial que solo puede hacer en situaciones muy extremas un presidente de la nación y que tiene que en ese caso convocar inmediatamente al Congreso si está de receso, como es el caso. Pero en definitiva es un estado de sitio y para hacerla cumplir tendría que sacar a las fuerzas militares o poner a la policía a reprimir de alguna manera. Y la gente se quedó mucho tiempo en su casa y lo hizo con mucha responsabilidad durante meses. Le dimos 10 meses al presidente. El presidente nos dijo que para esta época vamos a tener un proceso de vacunación empezado y apenas hay 300.000 vacunas en la Argentina. Hubo muy pocos testeos a lo largo del tiempo. La historia ya es muy conocida. Ahora le echa la culpa a los jóvenes y quiere prohibir la circulación. Bueno, así no se hace, así no se puede. Y nosotros estamos muy atentos a qué tipo de normas saque, porque con el Código Penal no va a disuadir a nadie. Se acabó esto de amenazar con el Código Penal. Ustedes lo ven como una amenaza a la libertad de circulación, por lo menos. Sí, además ha habido grandes abusos después con esto. Y esto pasa en todas partes del mundo. No tiene que ver solo con la historia de la Argentina, que tiene abusos, bueno, que tuvo grandes abusos policiales. Pero pasa que cuando uno prohíbe conductas usuales, y la gente naturalmente, a veces por transgredir, pero muchas veces por necesidad, efectúa esas conductas y están prohibidas. Y bueno, ¿qué pasa si una persona circula a las 12 de la noche porque vuelve de su trabajo? Un chico que trabaje en algún bar de la capital vuelve a un barrio más lejano. ¿Y cómo explica que estaba volviendo de trabajar? Y ahí empiezan los abusos y ahí empieza el conflicto con la policía. Y durante la pandemia pasaron esas cosas. Claro. Entonces, que el presidente sea un poco más ingenioso, que gestione mejor, que, insisto, que no ponga el Código Penal y la represión como medida sanitaria. No sirve, no funciona más. Hay reacciones, ahora le van a preguntar mis compañeros, pero hay reacciones en Mar del Plata, entiendo que hay cacerolazo, están convocando a marchas. ¿Usted cree que este gobierno es proclive a la administración de las libertades individuales? Digo, proclive a cuarentenas eternas o en este caso a limitar la libertad de circulación? Sí, no creo ni siquiera que sea por ideología. Creo que la ideología en realidad tapa una pésima gestión. Si nosotros estuviésemos a esta altura con algún grado de desarrollo de aislamientos preventivos concretos y focalizados, los hubiésemos tenido y la economía no se hubiese derrumbado. Si hubiésemos tenido, para eso hay que tener testeos, para eso hay que tener lugares para que la gente pueda con comodidad aislarse. Si hubiésemos tenido, insisto, ya a esta altura un plan de vacunación que nos dé a los argentinos una esperanza, porque hacer más esfuerzos sin que haya una esperanza de una salida, aunque sea en el mediano plazo, es imposible. Me parece que se le ocurren estas cosas represivas, más allá de una cuestión ideológica, sinceramente, pues no puede mostrar un solo resultado sanitario concreto de gestión. Y porque gestionar y trabajar es difícil, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva método, lleva trabajo, lleva estudio. Claro. Martín quiere hacerle una pregunta y voy a incorporar después a Silvina Martínez por el aspecto legal. ¿Es legal un DNU que restrinja la libertad de circulación, Martín? Hola, Juan Manuel, buenas noches. Parece que ya vimos, digamos, esta película, ¿no es cierto? Ya, y además el gobierno está desorientado, no sabe cuál es la causa de los contagios y por lo tanto tira a mansalva probablemente lo único que le queda en el menú, porque ya la cuarentena estricta no le queda más. Entonces, pero desde el punto de vista jurídico, digamos, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no puede el gobierno, me pongo ahora en abogado del diablo, por qué el gobierno no puede hacer esto por decreto o por DNU, exactamente decreto de necesidad de urgencia como lo va a hacer, y si podía
directamente poner la fase 1 de la cuarentena que limitaba la circulación no ya de 23 a 6, sino todo el día? Bueno, acá hay una cuestión jurídica, en realidad jurídica y sociológica. Cuando, y hay que decirlo con total sinceridad, cuando el presidente en marzo sacó el primer DNU, el DNU es que el presidente usa las facultades del Congreso, que el presidente legisla. Miren, era lógico, era uno de los pocos DNU lógicos. La verdad que nosotros no sabíamos qué pasaba, no sabíamos hasta dónde era el peligro y no nos podíamos reunir como Parlamento. A partir de ahí tomó un tiempo poder reunirnos en forma virtual y remota, lo pudimos hacer a principios de mayo, ponernos de acuerdo el método, los cuidados y sobre todo las garantías. Lo hicimos. Bueno, a partir de ahí ya todo lo demás lo tendría que haber hecho el Parlamento. Todos esos otros DNU fueron inconstitucionales en sí mismos. Por supuesto iban relajándose y de a poco se iban abriendo cosas, pero eran legales en lo formal, pero eran efectivos en su legalidad en tanto y en cuanto la sociedad los podía tolerar y los quería cumplir. Lo peor que le puede pasar a una sociedad, a un país y a un presidente es que nadie quiera cumplir sus normas. Yo hace un rato leía una alerta de La Nación, del portal de ustedes, y escuchaba, era una nota creo que del periodista Santiago D'Apelo, que parece que va a ser una sugerencia finalmente lo que van a sacar. Que cada gobernador puede tomar su decisión en este caso, porque ya se sabe que ni Mendoza ni Córdoba se adecuarían a esta nueva restricción del gobierno. Exacto, la Ciudad de Buenos Aires decía, bueno, con libertad de circulación, el intendente de Rosario vi unas declaraciones recién diciendo es casi imposible hacer un toque de queda. En Mar del Plata. Todo el mundo frente a un presidente que se le ocurren cosas, además de inconstitucionales, que no puede sostener. Nosotros vamos a entrar en algo mucho peor, que es la anomia. Cada uno va a hacer lo que quiera. Claro. La ciudadanía va a hacer lo que quiera. Y yo digo, no soy nadie, soy apenas un diputado, pero digo, nadie le va a poder recomendar con autoridad a la sociedad qué hacer. Está bien ese punto. Poder cumplir la ley. Se degrada el poder de la autoridad. Más los abusos. Juan Manuel, Federico Andajasi quiere preguntarle. Por favor. Juan Manuel, antes de hacerte una pregunta te doy una respuesta. Vos preguntabas qué eufemismo va a usar el gobierno para no mencionar el término toque de queda, que estaría dentro de sus facultades, o estado de sitio, que también estaría dentro de sus facultades. Después si se cumple o no es otra cosa. Pero apelarían a lo que llama restricción de circulación nocturna. Suena menos dramático que toque de queda, pero son recursos lingüísticos. Al dólar también, al cepo le decían dólar solidario. Bueno, es así, todo es discursivo. Ahora bien, es cierto que una medida inaplicable, digamos, no tiene sentido, pero además lo que provoca es caos. Me parece que hay efectivamente, digamos, una falta de comunicación concreta del gobierno, pero además hay un doble estándar, porque ¿con qué autoridad el gobierno ahora le dice a la gente que se queden en las casas cuando convocaron a los funerales de Maradona, por ejemplo? Digamos que ese aparentemente fue un hito que disparó los contagios, ¿no? O las marchas en el Congreso. Yo creo que ese es el problema, no sé si estás de acuerdo con esta mirada, digamos, de que siempre hay un doble estándar, ¿no? La misma afirmación está bien si la dice el gobierno, pero está mal si la dice la oposición. Hay un doble estándar todo el tiempo y además el presidente, como no sabe qué hacer, cada vez cambia más de posición. Él en algunos momentos habló de que hay que ser responsables y yo coincido con esa parte del presidente. Pero bueno, esa parte del presidente no es la que prevalece, porque cuando él mismo deja de ser responsable o cuando tuvimos una sesión de un tema controvertido como el aborto, que cada uno tiene su posición, y hubo marchas de los dos lados y la gente se manifestó, y mucha gente en el gobierno celebraba esa manifestación. Y miren, el debate había que darlo, pero no era necesario promover las manifestaciones. Y tendría que haber habido en todo caso, si vamos a dejar, porque yo creo en la libertad y creo que la gente tiene que participar de los debates, bueno, en el medio de una pandemia, en todo caso hagamos una campaña de concientización de que vamos a dar algunos debates, de que hay libertades que podemos ejercer, pero con mucha responsabilidad y con mucho cuidado, porque no lo había. Y si todo el tiempo no nos informan bien y en realidad nos mienten para que la sociedad a veces se preocupe y se meta en casa o a veces se relaje porque todos sabemos que estamos todos muy cansados y muy enojados y el presidente mirará su imagen y se moverá para uno y otro lado. No, presidente, coherencia, información, campañas, vacunación,
una salida, una esperanza, y creo que todos vamos a cumplir, porque 10 meses de esfuerzo son muchos, sabemos que vamos a tener que hacer esfuerzos para adelante, todos los vamos a hacer a los esfuerzos, o muchos los vamos a hacer a los esfuerzos, pero no nos vuelvan locos. Claro, Juan Manuel, pero me quiero reparar... Le diría, no vuelva loca la sociedad. Quiero reparar en un aspecto que acabas de decir, porque pudiera desnudar esta decisión, una medida que el gobierno quiere impulsar, pero que no puede estar convalidada finalmente en la práctica. Es decir, mucho se habla de la gobernabilidad y cuando el gobierno pierde poder, o la palabra del presidente que se contradice a cada instante. Si la medida es arbitraria en todo caso y a merced de cada gobernador, puede ser que allí efectivamente quede de manifiesto cuál es el poder real del presidente frente a una medida restrictiva que puede salir en las próximas horas. Sí, por eso creo que la medida estaba anunciada para hoy, finalmente va a salir mañana, porque el presidente no... A ver, un día nos habla de la libertad y de la libertad responsable y al otro día se pone la gorra, dirían los jóvenes, y le echa la culpa a los jóvenes de todos los contagios. Y sí, los jóvenes transgreden las normas. Bueno, expliquémosles a los jóvenes con campañas por qué no las tienen que transgredir. Ahora no, que no sean los nuevos culpables. La verdad que más autoritario que echarle la culpa a los jóvenes, yo no encuentro. Yo en serio no encuentro. Yo creo que a los jóvenes hay que hablarles con una madurez con la que se le habla a cualquier otro ser humano. De frente se le explica al joven, se le dice la verdad. Claro. Por tener 14, 17 o 25 años, vos no entendés más o menos cómo funciona. No, y aparte el ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que baja de la dirigencia? Y digo, si hay una marcha, es decir, si la gente está pasando por redes sociales, se manifiesta en contra de las restricciones, va a ser de nuevo un boomerang, porque de nuevo la gente sin respetar tal vez las medidas de distanciamiento, entonces el efecto es el contrario al deseado, al buscado. Efectivamente. Yo creo que es, a ver, no quiero simplificar, pero creo que es sencillo, algunas cosas son sencillas para hacer, y decir la verdad, ser coherente y explicar todo el tiempo es algo sencillo. El presidente al principio lo hacía, después nadie sabe bien por qué lo dejó de hacer. A ver, bueno, que el presidente se vaya ordenando, insisto, que no vuelva loca la sociedad, que no nos ponga a nosotros en pie de guerra, porque la verdad que nosotros lo que queremos es colaborar con un gobierno. Sí, es una medida muy antipática. Es una medida antipática y claramente en contra de lo que hoy la gente está predispuesta a hacer. Vamos a conectarnos con Silvina Martínez para que nos dé el aspecto legal, ella es una especialista en estos temas, pero también vamos a hablar con Mar del Plata, allí está Jerónimo Mura. Preocupación por los comerciantes, bueno, por quienes tienen empresas y empezaban a repuntar en una temporada con algún tipo de expectativa, y hay un cacerolazo ahora en Mar del Plata, así que vamos a estar ahí, por supuesto, en instantes. Silvina Martínez, entiendo que estás en línea para analizar el costado legal de un posible DNU, no está firmado aún, o si está firmado todavía no está publicado en el boletín oficial. ¿Cuál es la mirada técnica sobre este documento que el gobierno va a lanzar próximamente? Bueno, hay que ver los detalles, ¿no?, de este texto, pero por lo que se conoce hasta ahora, como se venía manifestando hace un rato el diputado en el programa, a ver, claramente un DNU que restrinja las libertades individuales necesita, por varios motivos, no solamente jurídicos, la convalidación, la discusión, el debate en el Congreso, ¿no? Eso es fundamental. Está el artículo 14 de la Constitución Nacional que establece que todos podemos circular libremente y para poder restringir estas libertades el presidente no es el rey, el monarca que dispone esto. Pero además toda decisión del Poder Ejecutivo como de cualquier órgano tiene que tener diferentes estándares, tiene que ser razonable, proporcional y además para limitar las libertades individuales tiene que ser excepcional, con un plazo de tiempo determinado. Acá no se sabe por qué plazo de tiempo va a ser, ni tampoco se habla de cuál es la razonabilidad o proporcionalidad. A ver, ¿por qué los locales a partir de determinada hora no se puede circular? ¿Por qué a las 23 o a las 24 o a las 22? ¿Qué pasa? ¿El virus circula a la 1 de la mañana y no circula a las 3 de la tarde? Buena pregunta. O sea, ¿cuál es la razonabilidad para tomar esa medida cuando en realidad vimos, por ejemplo, en Pinamar,
que hubo una fiesta al aire libre con una gran cantidad de personas circulando de día. Entonces, este test de razonabilidad, de proporcionalidad, que es sometido cualquier DNU o cualquier resolución o decreto del Poder Administrativo, ¿no?, del Poder Ejecutivo, no pasaría el test de constitucionalidad en la justicia. Yo creo que van a llover una gran cantidad de amparos si esto efectivamente se impone, no como sugerencia, sino en forma obligatoria, porque vuelvo a insistir, es como sucedía en la pandemia, en la cuarentena. ¿Por qué determinadas personas que habitaban en un lugar podían circular por las rutas y entrar y salir de una provincia si tenían el DNI con domicilio en esa provincia, y otra persona no podía ingresar, como si el DNI te diera la inmunidad al virus? Bueno, ahora parece que el día te da la inmunidad al virus y la noche te convierte en alguien que propaga la epidemia. Silvina, antes de la pregunta de Federico Antajasi y seguramente de Martín Tetaz, en la cuestión de la fuerza de seguridad, ¿quién va a aplicar finalmente esta medida restrictiva? ¿Te van a llevar el auto? ¿Te van a iniciar una causa judicial en contra de la ley de salud pública? Digamos, en el marco de una creciente inseguridad en el territorio argentino, la fuerza de seguridad dadas para la aplicación de medidas restrictivas parecen estar un poco en contra del sentido común, pero no sé, ¿qué ves? Sí, bueno, en teoría se va a utilizar el mismo argumento, la misma sanción que fue en la cuarentena, aplicar el artículo del Código Penal, donde se da una sanción que puede ser de prisión hasta 2 años para aquella persona que propague, digamos, incumpla las medidas sanitarias que tienen por efecto evitar una propagación de una epidemia. En este caso hay que tener en cuenta 2 cuestiones, ¿no? Si bien el gobierno la aplicó en un sentido diferente, por un lado vos tenés que propagar la enfermedad o tener la posibilidad de hacerlo. Si vos no estás contagiado o no tenés el virus, es muy difícil que puedas propagar una epidemia. Y por otro lado está la situación de tener el dolo, ¿no?, tener la intención efectivamente de hacerlo. Un poco como se contaba el ejemplo, si vos volvés de trabajar o tenés una circunstancia, como ha sucedido en la cuarentena, no sé, un familiar que está gravemente enfermo y tenés que ir a asistirlo. Claro. Bueno, se van a contemplar esta situación. ¿Cómo va a actuar la fuerza de seguridad? Ya vimos lo que pasó y creo que en este caso, por eso la gente está tan reticente, resiste esta medida a raíz de lo que sucedió. Federico Antajasi tiene una pregunta para Juan Manuel López. Sí, me gustaría que tratemos de pensar juntos algunos aspectos, ¿no?, que tiene que ver sobre todo con la dimensión psicológica de lo que está sucediendo, sobre todo de cara a los jóvenes. Tuvieron un año muy difícil los jóvenes, ¿no? Tanto los chicos de primaria como los de secundario, los que están entrando a la universidad. Yo, como profesional, tengo el testimonio de mis colegas que me dicen que ha sido muy difícil y precisamente tuvo que ver muchísimo en esto estas medidas restrictivas. La cantidad de días sin clases, que fue desproporcionada, como dice Silvina, efectivamente fue desproporcionada y sin demasiado sentido, sin ver lo que estaba pasando en el mundo. Hay muchos chicos con cuadros depresivos muy serios, pero esta medida tan restrictiva lo que produce, sobre todo en los más jóvenes, es una falta de horizonte, ¿no? Si ahora que estamos en verano van a tomar virtualmente, digamos, medidas que tienen que ver con estado de sitio, insisto, estamos en verano, cuando este virus tiene una característica estacional. Cuando llegue el invierno, directamente van a tener que hacer, no sé... Claro, ¿qué queda para marzo, abril, no? Claro. Entonces, yo creo que el gobierno está perdido, que no sabe exactamente qué hacer, y a lo que apela son a medidas restrictivas porque esto lo que demuestra es falta de inteligencia. Yo creo que en el fondo lo que hay es esto. Juan Manuel. Bueno, yo opino, la verdad, igual. Hay otra medida mucho más pequeña, pero que creo que tiene que ver con lo mismo. El gobierno va a reducir un 30% los vuelos internacionales. Ah, sí. ¿Ustedes creen que a esta altura el virus no llegó hace rato y que hay más virus acá o en España o en algún otro lado? O sea, eso es querer parar el sol con la mano, eso es querer decirle a la sociedad estamos haciendo y no están haciendo nada. Y la sociedad lo ve, la sociedad se da cuenta, la sociedad... el chivo expiatorio ya no lo encuentra más, no lo va a encontrar más ni en el extranjero que venga, ni, espero yo, en el joven que circule. Entonces, tenemos que ser muy maduros para hablarle a una sociedad cansada. Como dirigentes políticos todos tenemos que ser muy maduros. Yo muchas veces me dan ganas de decir cosas muy duras, a veces mismo digo, esto lo voy a tuitear, esto no, digo, no.
yo tengo una mínima voz pública, tengo que ser muy maduro, muy respetuoso, pero también le tengo que pedir al presidente, le tengo que pedir a todo ese gobierno y a la vicepresidenta, que tiene mucho poder, que, insisto, no nos vuelvan locos. Claro, no se claro. pongan Y aparte, un día a hablar de la libertad. Juan Manuel, el rol de la otro día información a en todo esto y de la alerta temprano para que la gente como ciudadanos puedan ilustrarse nos permite abordar estos temas, porque si no te cuentan una historia que muchas veces no se condice con la realidad. Permítanme, después, quédense sí. en línea, porque quiero ir al móvil de Mar del Plata. Hay un cacerolazo en este momento ahí. Está Jerónimo Mura con nosotros. Y vamos a ver las imágenes de lo que ahora está pasando en la costa atlántica. La gente se resiste. A ver si está. Hola, buenas noches. Así es, bueno, un cacerolazo que expresa parte de la población de Mar del Plata, también parte del sector turístico, los gastronómicos en este caso también son los que están llevando adelante una medida de protesta. Mira, hay un comunicado, chicos, de la Asociación Hotelera Gastronómica que ya ha planteado que es una situación que no puede llevarse adelante, la de la restricción nocturna aquí en la ciudad de Mar del Plata, porque han sido muy golpeados por las medidas de cuarentena durante el año. Piden que se exceptúe aquí a la ciudad de Mar del Plata y hablan de un impacto letal que generaría justamente este tipo de medidas. Por estas horas, el intendente Montenegro lo que plantea es que esto entorpecería aún más lo que es esta temporada, que es muy baja a comparación de otras. Bueno, si les parece vamos a hablar un poco sobre esta cuestión. Favor, aquí a mi lado la tengo a Betina, ella es la encargada de una de las pizzerías aquí sobre la calle La Barría, uno de los sectores gastronómicos más importantes de la ciudad de Mar del Plata. Imagino, Betina, que no están para nada felices con esta decisión del Gobierno Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo están? La verdad es que nos afecta a más del 100%. Mar del Plata tuvo un año muy duro. Nosotros somos gastronómicos desde hace muchos años y nos es muy difícil enfrentar esta situación. Fue un año muy, pero muy difícil realmente a nivel económico, tanto para los empresarios gastronómicos como para los empleados. Realmente todos juntos tuvimos que enfrentar la situación de lo que fue la pandemia. Se hicieron muchas inversiones para poder abrir esta temporada nuevamente. Hubo que invertir desde lo más pequeño, que fue poner un cartel en la mesa de mesa sanitizada, a hacer los decks en las veredas. Todo es inversión, se contrataron empleados nuevos, se tienen puestos nuevos de trabajo que tienen que ver con respetar los protocolos específicamente, y que ahora, un 7 de enero, esto vuelva todo para atrás, realmente nos afecta muchísimo. Un cierre a las 10 de la noche perjudica a la gastronomía marplatense en el sentido de que el trabajo empieza a esa hora. Chicos, los estamos escuchando. Sí, Jerónimo. Martín Tetaz tiene una pregunta para hacer, que es el especialista en economía aquí con nosotros en Mira, por favor. Sí, a diferencia de las primeras medidas restrictivas, la fase 1 de la cuarentena, ahí el gobierno puso la medida restrictiva, pero también puso el IFE, el ATP y una serie de medidas para compensar. Después, en algunos casos alcanzó, en otros casos no. Ahora está anunciando solamente la restricción y no hay ningún anuncio de medida compensatoria. ¿Ustedes están pensando, tienen idea o han pedido algún tipo de medida compensatoria al gobierno en el caso este? Y en caso de que no aparezca, ¿tienen pensado hacer algún tipo de presentación de amparo judicial para quedar exceptuados? Mira, nosotros realmente durante el año hubo algunos meses que recibimos el ATP, otros meses no. Y con respecto a lo que está ocurriendo en el día de hoy, no tengo una respuesta para brindarte, en el sentido que estamos todavía como que no sabemos lo que nos va a pasar. No sabemos tampoco si en algún momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires nos va a dejar extender el horario, como venimos trabajando ahora hasta las 2 de la mañana, o va a delegar esa decisión a los municipios. Ya hubo varios gastronómicos que dijeron que no van a acatar esta decisión. ¿Ustedes ya definieron qué van a hacer? No lo vamos a definir hasta mañana a la mañana realmente, y teniendo que cerrar a las 10 de la noche vamos a necesitar una ayuda económica del gobierno, como nos ha podido ayudar en algunos meses de lo que fue el año. Claro. Clarísimo, Jerónimo. Muy claro la voz de esta empresaria, comerciante, que es un poco la voz de otros que en Mar del Plata, ahora, en medio del cacerolazo, de los reclamos, se quejan porque si las medidas implican el cierre
de sus negocios, la cosa va a estar complicado. Muchas gracias, Jerónimo. En cualquier momento volvemos, ¿eh? ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Y Juan Manuel López, le queremos pedir una última opinión sobre esto que está pasando en Mar del Plata, pero puede replicarse a otras zonas de comerciantes, de empresarios, que ven con la medida restrictiva una imposibilidad de levantar la cabeza. Así es, miren, en fines de octubre el gobernador Kicillof decía que iba a haber temporada en la costa. Y escuchábamos a la señora recién diciendo, bueno, hicimos inversiones, pusimos un deck afuera para cuidar a la gente, para que la gente, digamos, se cuide, esté al aire libre, como les pedían, invertimos cosas. Después de un año muy duro, Mar del Plata, como tantas otras ciudades, vive principalmente del turismo y de golpe todas las reglas cambian. Yo le pido al gobernador Kicillof que hable con el presidente, le pido al presidente y a él que se pongan en la cabeza, en los zapatos y en el corazón de la gente que está angustiada por muchas razones, no solo por la enfermedad. Miren, y si no, llamen a Larreta, pregúntenle cómo abrió poco a poco los centros gastronómicos, primero afuera, después con capacidad incluso adentro restringida, y los casos bajaron. ¿Y saben cuándo empezaron a subir en la Ciudad de Buenos Aires? A partir de el velorio de Maradona, las marchas del aborto y las fiestas. No es ni por los jóvenes, no es porque haya verano y haya temporada. Por favor, al presidente, al gobernador Kicillof, que traten de llevar certeza, confianza y no angustiar más a la sociedad. ¿Van a tomar alguna medida frente a estas restricciones que pueden salir en las próximas horas, López? Sí, vamos a ver qué sale mañana y en virtud de lo que salga vamos a analizar la norma y vamos a ver si tenemos que tomar cartas en el asunto, ya sea en el Congreso pidiendo la nulidad del DNU, si es un DNU que está excedido, ya sea en la justicia. Vamos a primero a evaluar qué saca el presidente, porque me parece que el presidente está mirando muy atentamente, porque ya son muchas las jurisdicciones, son muchos los gobernadores que lo desautorizaron, y lo peor de todo, lo va a desautorizar la gente. Y la gente tiene que estar ordenada y con certeza, no con un presidente débil y con una angustia que no termina. Juan Manuel López, gracias por el contacto. A ustedes, muchas gracias. Y hablando de disconformidad y de reclamo, vamos a hablar con sobre el Zucaria.